Crimea se está convirtiendo una vez más en un lugar de gran dolor para los ocupantes rusos. Estas imágenes exclusivas muestran a las Fuerzas Armadas ucranianas atacando la zona de concentración de la División de Misiles de la 15ª Brigada Independiente de Misiles Costeros de la Flota del Mar Negro rusa, cerca de Simferopol. Y en el asentamiento de Shkolnoye, un buen dron destruyó un elemento camuflado del sistema de misiles antiaéreos S-400. Saludos amigos, este es el proyecto En la Mira. Me llamo Vladimir Timoshenko, comenzamos. Bueno, quiero decirles amigos que hay mucho que discutir, mucho de qué hablar. Y ahora mismo se une a nuestra transmisión el experto militar, director de los programas de seguridad del Centro de Globalística Estrategia 21, Pavel Lokichuk. Pavel, como siempre, me alegra verte. Muchísimas gracias por encontrar tiempo. Te saludo. Muy buenas tardes e igualmente para ti, gloria a Ucrania, Pavel. Gloria a los héroes. ¿Con qué quiero empezar? Saben, hay muchísimos temas que me gustaría discutir hoy, pero permítanme empezar por la Crimea temporalmente ocupada. Hoy allí apareció información de que nuevamente las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron éxitos. En general, ¿qué podemos decir al respecto? Ahora todo el mundo habla de la situación en Oriente Medio, pero hasta donde entiendo, las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen actuando metódicamente. Provocar, en el buen sentido de la palabra, años perdidos para el enemigo, incluso en la Crimea, temporalmente ocupada. ¿Es esto realmente así y qué logros tenemos? ¿Podría contarnos con más detalle? Sí, en nuestro propio Oriente Medio y el nuestro hasta Al 100%. hoy Shoigu se desahogó en Siberia. Una diatriba sobre que resulta que ahora en Rusia ya no hay lugares seguros, que en todas partes los medios de ataque ucranianos pueden alcanzarlos. Cuarto año, quinto año de guerra. De hecho, de esto precisamente hablaban los generales Zaluzhny y Zabrodsky en septiembre de 2022, resumiendo la primera mitad de la guerra, como ellos lo consideraban en ese momento. Y luego, en su artículo conceptual, el concepto de centro de gravedad o guerras, lo cual traía consigo una especie de movimiento pendular constante, ya sabes, sobre quién se encuentra en cada momento. Este es el factor crucial y determinante que establece la superioridad en todo este proceso. Y en ese momento la conversación giró en torno al hecho de que la superioridad era totalmente del enemigo. Los rusos podían atacar todo nuestro territorio, desde el frente hasta el oeste, mientras nosotros teníamos a nuestra disposición 100 kilómetros. En aquel entonces teníamos el viejo Tochka-U que llegaba a Berdiansk y un poco más allá. Eso es todo. En ese entonces los generales de hecho escribieron ese artículo también para nuestros socios occidentales, esperando que lo leyeran los expertos y dijeran, sí, los generales ucranianos tienen razón, hay que darle a Ucrania un brazo largo. No, no se lo dieron. Pero por el contrario, en 3 años, con nuestras propias manos, con las mentes de expertos y especialistas ucranianos, ingenieros ucranianos y soldados ucranianos, creamos un brazo largo y no solo uno, que es capaz de alcanzar al enemigo a gran distancia. Y para que pueda alcanzar en absolutamente todas partes, todavía hay que abrir una brecha en su defensa antiaérea. Esas brechas son precisamente una de las ventanas que se encuentra situada precisamente en Crimea, y en el sur de Rusia resulta del todo necesario abrir una brecha. La defensa antiaérea, la primera línea de defensa antiaérea en Crimea. Si los medios de comunicación, la inteligencia militar y el Estado Mayor principal empezaron a hablar de ataques a las estaciones de radar, a los sistemas de defensa antiaérea en Crimea, eso significa que se está abriendo una ventana para ataques tanto en Crimea como en Novorossiysk y más adentro en Rusia. Ayer, por supuesto, el ataque fue muy bueno, o mejor dicho, ya de noche. Incluso hasta el día de hoy, este golpe sigue siendo incomprensible para muchísimas personas. El bastión, bueno, lo explico. Onyx, esas son las misiles Onyx que se recuerdan durante los ataques masivos contra nosotros desde el territorio de Crimea, que vuelan y que son muy difíciles de derribar. Esos son precisamente los misiles de este complejo bastión.
Los rusos tienen allí una división de bastiones y dos divisiones de Val. Son misiles más pequeños que se utilizan contra Odessa y la parte central de Ucrania. Calcularlos. Es difícil alcanzarlos, aún más difícil. Hubo intentos cuando tenían una zona de posiciones en Tarkankut. Ahora se han retirado mucho más lejos porque en Tarkankut tanto los S-400 como los bastiones fueron atacados por nuestros medios de destrucción, así que decidieron esconderse más lejos. No funcionó. Sabes, Pavel, hay otro tema que quiero abordar. En primer lugar, muchas gracias por prestar atención a las declaraciones de hoy Shoigu, muy revelador. Resulta que los Urales rusos también están, por decirlo suavemente, en el punto de mira de las tropas ucranianas. Y en segundo lugar, al principio vimos cómo, presuntamente, por ahora presuntamente, un dron ruso volvió a caer en territorio de Moldavia. Pero si ampliamos el tema, me gustaría preguntarle ahora mismo, hay mucha información sobre que la Federación Rusa está preparando poco a poco una invasión a Estonia. Eso no significa que la campaña militar pueda empezar mañana. Esto indica que ahora se está llevando a cabo una preparación informativa, por así decirlo, una preparación y demás. Expliquemos a nuestros espectadores hasta qué punto Estonia podría repetir, como escriben los analistas, que Putin quiere repetir la historia del Donbass de 2014 y crear una especie de Narva. Una república popular, ¿qué opina usted en general? ¿Cuán realista es este escenario y por qué precisamente ahora Putin se ha puesto con esto? Pero es sumamente realista. Pero probablemente vamos a fraccionarlo todo. Sí, sí, simplemente en el caso de Moldavia todo es absolutamente sencillo y claro. Nuestros vecinos seguirán recibiendo ataques de drones y misiles rusos. Esto también afecta a Moldavia y a nosotros y a Polonia, países miembros de la OTAN. Esto continuará hasta que no se integren en un sistema unificado de defensa antiaérea con Ucrania. Entonces ellos se encargarán de proteger al menos nuestras zonas fronterizas y nosotros también cubriremos sus propias zonas fronterizas. Y esto es un escenario estratégico en el que todos ganan, lamentablemente. Por mucho que Ucrania haya propuesto a sus vecinos un esquema de cooperación y apoyo mutuo en este contexto, nuestros vecinos tienen miedo, nuestros vecinos temen a los rusos. Antes decían que se trataba de aeronaves tripuladas. ¿Y si derribamos a un piloto ruso? Pero ahora ya no hay pilotos allí. Solo tendrán que atacar misiles sin distintivos en territorio ucraniano que también cruzan hacia ustedes. Pero de todas formas, no es propiedad rusa, así que no deberían tener miedo de derribar algo que no sea ruso, hasta que algo no les caiga en la cabeza. Bueno, aquí hay que tomar una decisión. En cuanto a Estonia, la historia aquí es más larga y mucho más compleja. Los países bálticos en general, el objetivo número dos para Putin, el primero, traidores. Traidores de Ucrania, traidores bálticos que huyeron de la Unión Soviética y por eso hay que castigarlos, bombardearlos y destruirlos. Ucrania está pagando por ello. Ya han pasado 12 años desde que a ese monstruo del Kremlin se le fue por completo la cabeza. Los bálticos también. Los bálticos son el candidato número dos, pero con los bálticos es más complicado. Los bálticos están en la OTAN. Y aquí la tarea clave de Putin es demostrarse a sí mismo y a los demás, incluso a la propia OTAN, que ésta es incapaz, sobre que no está preparado para defender a sus miembros. Precisamente en esto se centra el trabajo psicológico de la camarilla de Putin. En cuanto al aspecto militar, bueno, no es la primera vez. Ni siquiera hace falta remontarnos muy lejos. Les recuerdo los ejercicios Zapad del año 2017. En el territorio de Bielorrusia, el territorio del enclave de Kaliningrado y el distrito militar de Leningrado. Se solía llevar a cabo la liberación de la llamada Voschoria. Como bien recordarás, cuando se trata de este meme ya olvidado, los asinters simplemente terminaron por imponer esta esnoria. El territorio fue ligeramente desplazado en el mapa hacia el territorio de las repúblicas bálticas y se superpuso completamente con ellas. De ahí el impulso ruso hacia el corredor de Suwalki. Corte entre Bielorrusia y Kaliningrado, Lituania.
Por otro lado, Estonia es la región geográfica más problemática, considerada el eslabón más débil. ¿Por qué? Especialmente Narva, la región oriental lejana. Durante la década de los años 80 estudié en Kaliningrado. Por lo tanto, considero que la población de Narva que se encuentra allí es una ventaja. Me refiero a los colonos rusos. Los colonos rusos, y aún hoy en día, en términos de su composición lingüística, representan a la gran e inmensa mayoría de los habitantes locales. Justo al lado está Ivangorod, un hombre mendigando bajo banderas rusas. Demuestra a sus seguidores más nostálgicos de los viejos tiempos. Para los pueblos soviéticos, la amistad y la hermandad eran conceptos fundamentales. La forma en que Rusia intenta proyectar esto actualmente hace que sea evidente que es un trabajo coordinado de los servicios especiales rusos y no una iniciativa propia para promover esta idea por todas partes. La República Popular de Narva recuerda mucho a eso. Ni la de Odessa ni la de Kharkov llegaron a formarse. Las de Donetsk y Lugansk sí se lograron. Es por este motivo que aquí hay que ser sumamente cautelosos y muy cuidadosos, no solo nosotros, sino también nuestros vecinos y socios comerciales. Nuestros vecinos bálticos resultaron ser los más leales y confiables, socios en un momento difícil. Pero creo que si las cosas se ponen mal, ayudaremos a nuestros amigos. Realmente es así. Y mire, Pavel, respecto a la OTAN, en realidad estoy completamente de acuerdo con usted en que para Putin es importante probar, en el contexto de un ataque a Estonia, la reacción de la OTAN. Y bueno, yo de verdad quiero pensar que estoy equivocado, pero admítalo sinceramente, si la OTAN vuelve a limitarse solo a decir que está muy preocupada, eso ya no nos va a sorprender en lo más mínimo. ¿No cree usted que tengo razón? Si lo analizamos, fíjese bien en cómo se desarrolla esta misma expresión. Cuando surge la gran pregunta de si la OTAN realmente luchará por el territorio de Estonia o específicamente por Narva, Petyakov dice, bueno, probablemente no. Esa es precisamente la postura oficial que mantienen desde Moscú. Y cuando un político del partido AfD en Alemania comienza a expresar este tipo de ideas en público, esto ya se ha convertido en una opinión común en toda Europa, pero cuando lo dice un general estadounidense, entonces esa declaración pasa a ser casi una sentencia firme.